¿Cómo está, viceministro? Antonio y Rubén, les saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio Rubén. Un gusto estar con ustedes. Bueno, como usted lo manifestaba, nuestro presidente está en camino a lo que va a ser la cumbre del Mercosur. Esta vez le toca la presidencia pro tempore a Brasil, entonces la cumbre se da en Río de Janeiro y hace el traspaso formal a Paraguay, ¿no? Para el próximo semestre. Como usted mencionaba, este semestre hemos tenido avances muy importantes en la adhesión de Bolivia al Mercosur. Bolivia ha suscrito su adhesión en dos oportunidades, una vez cuando todavía no estaba Paraguay o Paraguay estaba suspendido en el 2012 y posteriormente el 2015 ya con Paraguay se vuelve a firmar el protocolo de adhesión ya con este otro país. Desde el 2015 a la fecha, los países miembros del Mercosur han ido cumpliendo con sus procedimientos constitucionales para la ratificación. El Mercosur, a diferencia de otros órganos de integración como es la Comunidad Andina, no tiene características supranacionales. Las decisiones deben ratificarse sí o sí por parlamento. Es por eso que se inició con este trámite en cada uno de los países. Argentina ratificó, Uruguay, Paraguay, incluso Venezuela, antes de ser suspendido, ratificó el protocolo de adhesión de Bolivia. Pero bueno, tuvimos una larga espera para lograr que Brasil haga el trámite de ratificación. Una vez que asume el presidente Lula a principios de este año, con nuestro presidente Luis Arce, conversan sobre la importancia de poder impulsar la adhesión de Bolivia al Mercosur y el presidente Lula se ha comprometido a hacer las gestiones de manera personal. Y miren, la presidencia prácticamente del Mercosur por parte de Brasil, que duró 6 meses, se han concluido los trámites internos en el Brasil. El Brasil era el único país que faltaba. Bueno, obviamente también le falta a Bolivia hacer su ratificación, pero era el único país que faltaba por parte de los países del Mercosur para que Bolivia pueda ser socio miembro pleno de este bloque de integración. El presidente Luis Arce ha catalogado esto de hito histórico en la integración latinoamericana y es así, la adhesión de Bolivia al Mercosur marca un hito porque vamos a hacer un punto de convergencia entre la comunidad andina y el mercado común del sur. La idea es poder lograr la convergencia de ambos bloques de integración y bueno, es algo muy importante para todos los países de nuestra región, especialmente para Sudamérica. Esperamos en esta cumbre ya que oficialmente se haga el depósito, tal como dice el tratado, se haga la entrega del instrumento de ratificación por parte de Brasil, con lo que ya los países del Mercosur habrían concluido con sus trámites y ya empezamos a correr los tiempos que dice el protocolo de adhesión. El protocolo de adhesión especifica que en 4 años Bolivia debe ir de manera gradual y de manera flexible todas las normas que hacen al bagaje normativo del Mercosur. Entonces, ahí se inicia este trabajo. Usted también lo mencionaba, va a empezar a trabajar nuevamente el grupo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Ya hemos tenido algunas reuniones para compartir la información, sobre todo de las ratificaciones, de la normativa vigente, y ahora empieza un arduo trabajo para poder ir cumpliendo con todas las normas del Mercosur y cumpliendo lo que está establecido en el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur que hemos suscrito ya hace varios años. Viceministro, ¿se podrá asegurar de que el presidente Lula da Silva entregue a su par de Bolivia, Luis Arce, este protocolo ya firmado? Bueno, el protocolo ha sido firmado, lo que faltaba era la ratificación, ¿no? Por parte del gobierno brasilero, del legislativo brasilero. Esto ya ha sucedido y sí se tiene previsto de que se haga la entrega de este instrumento de ratificación. Este instrumento de ratificación en realidad se deposita en Asunción, que es depositario del acuerdo, para la entrada en vigencia, ¿no? El trámite concluye con el depósito del instrumento de ratificación, que ya lo han hecho los demás países, y bueno, como digo, es muy, muy relevante. Miren, en 6 meses se ha avanzado más de lo que habíamos avanzado en 7, 8 años, ¿no? Lo que era la ratificación, y es una muy buena noticia, no solo para Bolivia, para toda la región, que un nuevo país como el nuestro integre al Mercosur, fortalezca este proceso de integración. A partir de ese depósito, viceministro, ¿se puede decir ya que Bolivia es miembro pleno del Mercosur? Aún restará
que Bolivia también deposite su instrumento de ratificación. Nosotros también tenemos que ratificar este instrumento, pero bueno, ese es un trámite que va a ser bastante ágil. Y a partir de que Bolivia notifica su ratificación, son 30 días que hay que esperar para el inicio de los plazos que se tienen en el protocolo de adhesión. Es decir, a partir de que Bolivia entrega, pasan 30 días y desde ahí se empiezan a contar los 4 años que se tiene para la adecuación normativa. Sin embargo, ya Bolivia participa con derecho a voz y voto desde el momento que todos los países hacen el depósito de su instrumento de ratificación. Queremos que nos aclare, viceministro, respecto de la ratificación pendiente por parte de la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste ese trámite? ¿Darán los votos necesarios, sabiendo de que hay una división en bloques en las fuerzas políticas y especialmente en el movimiento al socialismo? Bueno, nosotros prevemos que se apruebe sin ningún obstáculo, ¿no? Creo que todos tienen interés en que Bolivia sea parte de este bloque de integración. Todos para empezar, tenemos una población migrante en el Mercosur muy grande, son alrededor de 2 millones de compatriotas que tenemos viviendo en Brasil, en Argentina sobre todo, y ser parte del Mercosur son mejores condiciones de vida para esta población. Por otro lado, es la posibilidad de poder participar de los encadenamientos productivos del Mercosur, de las iniciativas de integración fronteriza. Son muchos los aspectos positivos y no preveemos que haya alguna dificultad en la ratificación por parte de nuestra Asamblea Legislativa. Pensamos que va a ser un trámite expedito, como se ratifican muchos de los acuerdos. Todos los acuerdos que se han suscrito con el Mercosur han tenido que pasar en su momento por la Asamblea y normalmente no se ha tenido ninguna dificultad. Esperemos que ahora tampoco la tengamos. Como digo, esto beneficia a todos los bolivianos, en especial a los bolivianos que viven fuera de nuestras fronteras y están en países del Mercosur. ¿Cómo procede este trámite? Ya el gobierno, a través del viceministerio que corresponde, ha hecho este trámite ante la Asamblea Legislativa. ¿Cómo tiene que hacerse ese trámite? ¿O es después de lo que ocurre en Río de Janeiro? Bueno, después de lo que ocurre en Río de Janeiro, después de que Brasil termina con su adhesión y tenemos la garantía de que todos los países del Mercosur han aceptado a Bolivia y han ratificado este protocolo de adhesión, se iniciará el trámite, que como digo, esperamos sea muy expedito, sea muy rápido, y ahí el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley para su ratificación en la Asamblea Legislativa. Muy bien. Procede como cualquier otro proyecto de ley, se presenta en una cámara, tiene que ser aprobada por esa, sube a la otra, digamos si es que fuesen diputados, ahí también se ratifica y se pasa al Poder Ejecutivo. ¿Funciona igual, viceministro? Exactamente igual. En el caso de Bolivia, nuestra norma constitucional especifica que estos acuerdos deben ser ratificados por ley, es decir, es una ley bastante corta que simplemente ratifica el protocolo de adhesión y debe cumplir con el trámite que cumple cualquier ley para su aprobación. Ahora, viceministro, una vez que avance todo esto, viene el trabajo de este grupo que habíamos dicho. ¿Cuál va a ser el trabajo específico que realice? Aranceles, normas, en fin, ¿qué es lo que tiene que ver? Bueno, el Mercosur ha avanzado de manera multidimensional. No es solamente lo que es la integración comercial, se tiene la dimensión social, se tiene una dimensión política, está obviamente la dimensión económica, tienen temas de fronteras. Es muy amplio el abanico de normas a las que Bolivia se tiene que ir adhiriendo. Es por eso que en el protocolo de adhesión se ha negociado de que íbamos a ir asumiendo estos compromisos de manera paulatina, de manera progresiva. Para hablar en general, digamos, las cosas a las que Bolivia se compromete en este protocolo de adhesión, por un lado es la adopción del arancel externo común. El Mercosur tiene un arancel para terceros países. Entre los países del Mercosur no se cobran aranceles, pero para terceros países se tiene un arancel común. Entonces Bolivia tiene que negociar cómo va a adoptar ese arancel. Es decir, por ejemplo, el Mercosur
produce vehículos. Entonces, los aranceles para los vehículos protegen de la producción extranjera a los vehículos automotores. Entonces, Bolivia tiene que asumir esos aranceles que tiene en este momento el Mercosur. Existe un espacio de negociación para los aranceles. No todos los aranceles están consolidados, es decir, hay países como Paraguay, sobre todo, que han pedido excepciones. Bolivia tiene que buscar y negociar sus excepciones también, que aranceles no vamos a poder asumir de los que tiene el Mercosur. Ese es uno de los grandes compromisos en materia arancelaria. En materia de nomenclatura, Bolivia tiene que adoptar la nomenclatura común del Mercosur sin dejar la nomenclatura de la CAN. Vamos a tener un sistema de 2 nomenclaturas en nuestro país y es un trabajo muy arduo que ya viene realizando hace varios años el Ministerio de Economía y Finanzas para poder lograr esta doble nomenclatura. Y en tema normativo, el Mercosur, como decía, no es supranacional, es decir, no es que las normas se aprueban y automáticamente entran en vigencia. Cada una de las normas debe pasar por el Parlamento. Entonces, esas normas las tenemos que ir internalizando, es decir, las tenemos que ir ratificando, y hay en distintos ámbitos. A ver, por poner algunos ejemplos, toda la norma que tiene que ver con migración. Ahí tenemos mucho interés de hacerlo muy rápido porque, como decíamos, tenemos una población migrante muy grande. Entonces, son todos los acuerdos que existen en materia migratoria que los vamos a tener que pasar a la Asamblea Legislativa para que se ratifiquen. Luego está el tema de desarrollo fronterizo, donde hay acuerdos para el comercio en fronteras, que también tenemos mucho interés y vamos a tenerlo que ir ratificando. Lo que va a hacer el grupo de trabajo es establecer un cronograma, cuando el Poder Ejecutivo piensa ir adoptando cada una de las normas, y vamos a ir negociando además cuáles son las excepciones, las flexibilidades que necesita Bolivia para su adhesión al Mercosur. Todo esto en un lapso de 4 años. Cuando terminen esos 4 años, ¿cuál tiene que ser la figura, viceministro? Una vez que terminan los 4 años, Bolivia debería ser parte de los compromisos que han asumido entre sí los países del Mercosur. Es decir, en 4 años, Bolivia debería utilizar la placa Mercosur, por ejemplo. Si ustedes han visto, los países del Mercosur tienen una sola matrícula. Deberíamos asumir las normas que tienen que ver con educación para el reconocimiento de títulos, de certificados, las normas que tienen que ver con derechos humanos, ya ser parte, haber ratificado esos acuerdos. En algunos casos, como digo, vamos a necesitar flexibilidad, vamos a necesitar plazos mayores que los 4 años, o en todo caso directamente no vamos a poder asumir algunas normas. Pero eso es normal, eso sucede mucho en el Mercosur, porque si bien se firman los acuerdos, luego depende de las asambleas legislativas de cada país si se ratifica o no. Entonces hay una gran parte de normas en el Mercosur en las que no todos los países son parte. Entonces la idea es esa, por lo menos lo sustancial de la normativa del Mercosur ya debería haber sido asumida por Bolivia en un lapso de 4 años. Ahora, más allá de los temas educativos, social y político, ¿en qué medida va a beneficiar el estar plenamente en el bloque del Mercosur a Bolivia, hablando, por ejemplo, de economía, la balanza comercial, el flujo de exportaciones, importaciones? Bueno, eso es muy importante. Miren, nosotros hemos suscrito un acuerdo, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 36. Ese acuerdo se ha suscrito en las épocas más neoliberales que ha tenido nuestro país, en el año 95, 96, ha entrado en vigencia, y es un acuerdo donde desgrava, es decir, elimina por completo al 100% los aranceles para las importaciones y las exportaciones con el Mercosur. Es decir, desgravación comercial tenemos hace mucho tiempo, es decir, los aranceles cero entre nuestro comercio con el Mercosur ya está en cero. Pero la práctica nos ha mostrado de que esta desgravación no ha sido muy beneficiosa para nuestro país. Nuestras exportaciones al Mercosur se concentran en gas, se concentran en banano, en algo de palmito, algunos otros productos no tradicionales, pero casi todo está concentrado en lo que son las exportaciones de gas. Al ser parte del Mercosur, somos parte además de los mecanismos que se tienen para poder comerciar, es decir, de los sistemas que se tienen para el reconocimiento de certificados sanitarios, fitosanitarios, los temas que tienen que ver con acreditación. Tendríamos normas de origen diferenciadas, como las tiene Paraguay, por ejemplo, y ya no solamente se trata de tener arancel cero, como ya lo tenemos y lo teníamos, sino tendríamos mejores
condiciones para poder realizar comercio y que nuestros productos realmente puedan llegar a los países del Mercosur. Mira, yo le voy a poner un ejemplo que siempre pongo ese ejemplo, es el tema del vino. Bolivia ha logrado exportar vino a la Unión Europea, ¿no? Hemos exportado a Bruselas, estamos exportando a Japón, pero no hemos podido exportar una sola botella de vino hasta ahora al Brasil. Y eso se debe a que no tenemos o no cumplimos con los requisitos de tipicidad que pide el Brasil. Al ser parte del Mercosur, nosotros vamos a poder cumplir con estas normas, o al menos poder ser parte de un sistema de control o de verificación de exportaciones que se encuentra armonizado. Si es que tenemos problemas para exportar el vino, vamos a poder ir y poder reclamar en lo que es el GMC, los espacios que se tienen en el Mercosur, y vamos además a poder contar con los mecanismos que ha desarrollado el Mercosur para fomentar el comercio. Entonces, en lo comercial sobre todo, la idea es poder aprovechar este arancel cero, que hasta el momento no se ha aprovechado. Del Mercosur importamos desde dulce de leche hasta incluso aeronaves, ¿no? Tenemos un paquete, un abanico grande de importaciones, pero nuestras exportaciones no se han visto beneficiadas en todos estos años, como le digo, desde el año 96 que hemos firmado el ACE 36. Nuestra adhesión al Mercosur como miembro pleno lo que busca es precisamente tener mejores condiciones para poder llegar a este mercado. Una de las cosas, y esto es muy importante, que hemos firmado en el protocolo de adhesión, es que Bolivia va a contar con el mejor de los tratamientos que se le otorga a algún país del Mercosur. Entonces, nosotros al menos pretendemos lograr las condiciones que tiene Paraguay. Paraguay, por ejemplo, para exportar textiles, en vez de tener que utilizar 60% de tela nacional, solamente necesita 40%. Y ese tipo de ventajas que Paraguay en su momento ha ido negociando. Lo mismo también tiene algunas flexibilidades Uruguay, y bueno, en nuestro protocolo de adhesión asegura de que vamos a recibir el mejor de los tratos. Paraguay, gracias al Mercosur, ha podido diversificar realmente sus exportaciones. Para Paraguay, Mercosur es uno de sus principales socios, sobre todo lo que exporta es energía eléctrica, y bueno, pretendemos lo mismo, aprovechar este arancel cero en lo que es materia comercial. Bueno, en las otras áreas, el Mercosur tiene lo que son los encadenamientos productivos, por ejemplo, el sector automotor, algunas de las partes de los vehículos que se venden, que se fabrican en Brasil, son producidas en Paraguay. Hay vehículos que se producen incluso en Uruguay, vehículos eléctricos. Nosotros queremos ser parte también de ese encadenamiento productivo y de otros que va desarrollando el Mercosur, es decir, para poder tener producción regional. Los vehículos, por poner un ejemplo, Volkswagen, ya no son origen Brasil, ahora son origen Mercosur, porque las partes se hacen en varios de los países. A ser miembro pleno, vamos a poder participar de estos encadenamientos productivos. Como digo, tenemos 4 años para ir negociando esas condiciones que nos van a permitir ser parte de estos encadenamientos, entre otras varias. Claro. Como digo, es muy grande el Mercosur, solamente estamos hablando de lo económico comercial, podríamos hablar de, como digo, tema de educación, tema de salud, existen normas armonizadas, tema de tránsito, de transporte, entre otros varios ámbitos que cubre el mercado común del sur. Viceministro, si me permite, y voy a apelar a su conocimiento en esto del comercio exterior. ¿Qué sectores cree usted que pueden tener la posibilidad de desarrollarse, de crecer por nuestro ingreso al Mercosur? Bueno, como usted sabe, Bolivia está emprendiendo un proceso de industrialización muy grande, ¿no? Me voy a referir, por ejemplo, al tema de los fertilizantes. Bolivia ya ha estado proveyendo al Mercosur de fertilizantes. El año pasado hemos exportado solo a los países del Mercosur más de 130 millones de dólares. Está el tema del NPK, por ejemplo, que pronto vamos a tener producción. Eso para hablar de las industrias, de las más de 150 industrias que está trabajando nuestro gobierno nacional. También en el tema de encadenamientos productivos que pueden existir para alimentos, pero sobre todo lo que se busca es poder ser competitivo en manufacturas. Repasemos qué pasó con la comunidad andina. Con la comunidad andina, que fue nuestro primer proceso de integración, hemos empezado a comercializar productos como la carne, como la soya para hacer aceite de soya, el aceite de soya como tal, que nos ha permitido que hoy por hoy la CAN sea nuestro primer destino de productos no tradicionales. ¿Eso por qué?
por la cercanía geográfica y por este marco normativo que hemos desarrollado en la CAN que nos permite venderles manufacturas. Lo mismo esperamos lograr con el Mercosur. Los productos son otro tipo de manufacturas, tiene que ver con metal mecánica, carpintería, industria también, como decía, de los automóviles. En Bolivia tenemos una producción muy interesante de discos de embrague, de frenos de embrague, todo lo que son productos de fricción, entre otros, ¿no? Imaginemos la posibilidad de poder hacer tapices para automóviles, solamente para hablar de esa cadena productiva. La idea es poder ingresar a estos mercados con la mayor cantidad de manufacturas, sin dejar de lado también la posibilidad de poder exportar productos industriales de ya cadenas productivas más grandes. Hablábamos en algún momento, por ejemplo, de nuestra fábrica boliviana de vidrios. Vamos a tener la posibilidad de vender a las más grandes empresas de cerveza que están al sur de Brasil este tipo de productos, botellas de vidrio, entre otros, ¿no? La idea es poder acceder con estos productos no tradicionales y para eso necesitamos, como digo, tener mejores condiciones, además del arancel cero. Hoy por hoy las barreras ya no son arancelarias, son todas las normas técnicas sanitarias que ponen los países, lo que evitan que existan estas exportaciones, lo que estaríamos superando al ser miembros plenos del Mercosur. Una última pregunta, viceministro. Haber creado en 1991 el bloque del Mercosur en Paraguay, ¿por qué Bolivia no ingresó desde esa ocasión y por qué se tardó tanto en lograr ahora la adhesión plena al Mercosur? Bueno, yo creo que viene pues por la visión que se tenía de un aperturismo que tenía Bolivia, un aperturismo indiscriminado de nuestra economía que estaba en esas épocas, digamos, como línea política, como visión de desarrollo en nuestro país. Hay muchos temas. Mire, Bolivia comparte con el Mercosur el 72% de su frontera. Lo lógico es que Bolivia sea parte del Mercosur. Nuestras mayores fronteras son con Argentina, con Brasil, con Paraguay, y con la CAN solamente compartimos la frontera con Perú. Entonces, el tema es que el Mercosur ha sido tradicionalmente un bloque más proteccionista, ¿no? Buscó y busca proteger en gran medida su industria nacional, y a los gobernantes de esa época que estaban en la clave del consenso de Washington no les interesaba proteger o medidas proteccionistas a la industria. Es por eso me parece que Bolivia no ha sido parte. Y es más, apenas han podido, como digo, en el 95, 96, han suscrito un acuerdo que liberaliza por completo el comercio entre Bolivia y Mercosur. Entonces, hemos pagado el costo de la liberalización comercial, hemos puesto arancel cero, pero no hemos disfrutado de ningún beneficio de lo que es la integración regional, a diferencia de Paraguay, que incluso Paraguay ha accedido a fondos del FOSEM. Con estos fondos del FOSEM ha podido desarrollar toda su parte de hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque el Mercosur también tiene un fondo de convergencia estructural, es decir, se desembolsa dinero a Paraguay para compensar estos costos de la liberalización. Entonces, Bolivia ha vivido en toda su época neoliberal de espaldas al Mercosur, completamente de espaldas, cuando somos realmente parte naturalmente, geográficamente del Mercosur. Y hoy por hoy no solamente vamos a ser parte del Mercosur, sino que vamos a ser la bisagra, vamos a ser el punto de convergencia entre la comunidad andina y el Mercosur, que es todo un desafío y es, como dijo el presidente en su tuit, ¿no? Es un hito en lo que es la integración latinoamericana.